Escribió el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera. Después de ver en qué se convirtió la fatídica obra revolucionaria, en todo el abuso, el atropello, el robo, el pillaje, el saqueo, la mentira, el engaño, el timo, el cuento, el brete, el embeleco, la trampa, el ardite y cuanto calificativo nefasto puedas enlazar para señalar este régimen, te das cuenta que la muerte de José Antonio Echevarría Bianchi, el fatídico asalto a Palacio, donde el camión que tenía los hombres del 26 de julio en el Hotel Sevilla no entró en acción para apoyar el ataque y permitieron que las fuerzas de la tiranía se reagruparan, que llegara Ventura con su gente y que masacraran a los que quedaban, y los otros que estaban en Humboldt 7 también fueron delatados porque el 26 no entró en acción, incumpliendo el pacto de México que se había hecho el 30 de julio del 56, cuando el Partido Socialista Popular, con Félix El Musa, el directorio estudiantil universitario con José Antonio Echevarría y con el nuestro querido y siempre recordado comandante en jefe, firmaron la Carta de México o el Pacto de México, donde se comprometían a juntar las fuerzas políticas, porque ya Castro había venido juntando las otras fuerzas cuando fundó la Dirección Nacional del 26 de julio, con Bárcena, con la parte de la Juventud Ortodoxo, que era la escisión que había quedado de los seguidores de Chivá después del disparo, de la gente de Acción Nacional Revolucionaria de Fran País, el 26, y uno que otro del Partido Socialista Popular, de la Juventud Católica, de la Confederación Obrera de Cuba, que se juntaron todas esas fuerzas para lograr el fin de la tiranía batistiana. Tú te das cuenta que por la muerte de Fran, después de tantas llamadas insistentes que a lo largo de una semana le hizo Vilma, sabiendo que la dictadura tenía pinchada la compañía de teléfono en Santiago de Cuba, y que momentos después de aquella mañana del 30 de julio se presentó José María Salas Cañizares y cayeron Fran y Oscar Puyol, más la muerte de Camilo, más colocar a Raúl Castro de ministro de Defensa cuando ese cargo le correspondía o bien a Ubermato, o bien al Che, o bien al comandante Cienfuegos Gorriarán, porque eran los más preponderantes y los que habían tenido más protagonismo, porque la columna que más combatió fue la de Ubermato, la de Almeida. Camilo no fue un buen jefe militar. La historia del guerrillero heroico y el señor de la vanguardia, eso es una leyenda del comunismo para crear una figura grande de un hombre que sí. Camilo se metió 15 días para tomar Yaguajay y habían 4 soldados, y no era un buen estratega militar Camilo, ni el Che tampoco. El Che no era bueno. Si cuando tú lees lo de la guerrilla y los errores de la guerrilla, y cuando lees a Urbano y a Benigno y a Inti, a Otto y a Vilo Acuña, y todas las historias que hizo, y cómo separó la vanguardia de la retaguardia y del centro, y cómo cayó por allá Tania la guerrillera, la llamada Tamara Bunker, hija de Nadia Bunker, y tú ves el desastre que se cometió. La misma discusión con Arturo Monge, el líder del movimiento del Partido Socialista Boliviano, y querer hacer una reforma agraria en un país donde desde el año 42 ya Barrientos había hecho una reforma agraria, y el problema de Bolivia ni lo conocían los comunistas, porque el problema de Bolivia estaba en las minas, donde los mineros estaban explotados, y la revolución debió haberse hecho, si se iba a hacer, cosa que se hubiera hecho, era en las minas y no en los campos, porque Bolivia tenía una reforma agraria de los años 40 y los campesinos bolivianos vivían muy bien comparado con el resto de las naciones latinoamericanas. Cuando tú miras cómo el Che
primero viene del Congo y se queda en el anonimato, y después esa carta sumisa. Fidel, me recuerdo en estos días de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir de todos los preparativos, y renuncio a mi puesto de ministro y a mi grado de comandante, y mi último pensamiento será para ti, y porque sí, porque cuando yo me muera pensaré en ti. Y después tú ves la epopeya revolucionaria, cuando Fidel coge y cuenta la historia en la plaza y dice: ya el Che, traicionado por Honorato Rojas, el campesino, que el Che lo curó del asma, y entonces allá en Liguera la vieja que iba con la chiva lo chivateó, que los Rangers americanos se lanzaron a matarlo con la CIA y con los contrarrevolucionarios de Miami que no nos perdonaban la revolución a 90 millas, y ya el Che viéndose herido con un ataque de asma, 14 días sin comer, y así Fidel contaba la historia en la plaza para buscar un héroe, para crear un personaje mundial, para que la gente llorara, para seguir con el brete de su revolución, buscando héroe. Y allá viéndose herido cuando una bala asesina le cercenó el cañón de su M2 o su M4, no me acuerdo muy bien qué arma llevaba, sé que era la mejor, y después ya herido con 2 o 3 disparos, con el ataque de asma, con el cañón inutilizado, con sus hombres muertos, peleó hasta el final y dijo que no se rendía, y cuando cogió la pistola se dio cuenta que no tenía magazine y se quedó sin bala, y por eso lo cogieron preso, cuando fue mentira. Cuando él habló con Inti Peredo, hermano de Coco Peredo, los dos peruanos, y cuando se vieron cercados por las fuerzas de Barrientos, le dijo que le cambiara el rifle, porque la mejor arma la traía el Che, y por el arma iban a conocer que era el Che y era el jefe. Y después que se rindió, que le pidió a todos sus hombres que combatieran hasta el final, que todos se inmolaron en la guerrilla, excepto Henry Villegas Pombo, que se lanzó por un barranco con Inti Peredo, porque a Coco lo matan, y llegaron allá a Chile huyendo, y allá el senador Patricio Elwin lo salvó, que era de la izquierda revolucionaria, y los llevaron a la embajada, y de allá a Ecuador, y de Ecuador a Perú, y vinieron para Cuba. Y le dijo a la CIA: no me maten, que yo soy el Che y valgo más vivo que muerto. Y Fidel hablando de resistencias heroicas y de epopeyas de hombres que a garrotazos se estaban fajando contra un ejército de rangers y de asesinos. Cuando tú ves todo esto, y todas estas historias mal contadas, y todas estas mentiras, que someramente así te he contado por arriba, porque tendría que sentarme un día en una directa cuando transmita en vivo. Estoy haciendo planes para transmitir en vivo. Tocororo me lo pidió y lo vamos a hacer más adelante, tal vez el próximo año. Nos dediquemos con más tiempo y entremos en un chat donde ustedes me pregunten y yo les comparto humildemente lo que yo he leído, lo que sé y lo que he conocido. Cuando te das cuenta, toda la gente que desplazó antes y todas las que se quitó del camino después, y lo que hizo con su revolución y las injusticias que cometió, y los crímenes y los asesinatos y el saqueo y el robo, desde quitarle a la gente el oro y la plata hasta la última figurita religiosa de porcelana por un trapo viejo para quedarse con toda la riqueza de Cuba, y habían arruinado y acabado y destruido tantas vidas, es que tú te das cuenta que no hay duda de que se echaron a Fran al pico, que traicionaron a Manzanita en el ataque a Palacio, que a Camilo lo cepillaron, que al Che lo vendieron en bandeja de plata, y que acabaron con todo el mundo para quedarse en el poder. Que su única intención era quedarse con Cuba, destruir la democracia, destruir la libertad, destruir los sueños, traicionar a todo el mundo, y por eso Aide Santa María se mató, por eso Osvaldo Ortigosa se dio un tiro y se mató, por eso la muerte de Celia Sánchez no se sabe si murió de un cáncer o se mató, y ahí tú te das cuenta de que es una mafia acabando con todo por la evidencia de salir a caerle a palo a muchachos y meterle 30 años a 14 menores de edad que no tienen 17 años todavía. Te das cuenta por todo lo que han hecho, por caerle a golpe a una mujer, por masacrar homosexuales, por acabar con todo. Te das cuenta que es una mafia cuyo único interés siempre ha sido arrasar con Cuba y acabar con todo. Por eso yo te digo que hay que exterminar al PCC, porque ese es el cáncer
Que cuando se elimine ese cáncer, toda la historia pasada será un triste recuerdo de dolor.